Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un Repasamos. Como siempre te invito a tomar asiento, mi nombre es Santiago, espero que estés preparado porque hoy le vamos a dar sandanga al derecho administrativo. Sí señor, ya sabemos lo que le sigue prácticamente al bellísimo y denso derecho constitucional, sin embargo, se lo quiere. Muy bien, ladies and gentlemen, los invito, antes que nada, antes de comenzar con este bellísimo podcast, se podría llamar, a que vean el disclaimer de toda la vida. Muy bien, vamos a arrancar por las fuentes, por este tema tan bellísimo que entra en el segundo parcial, segunda evaluación. Esta vez vamos a arrancar por fuentes. Un único tema que espero abarcar en este pequeño segmento. Espero, claro está, que también le aplique su buena lectura. Ya sabes que no puedes morir con estos resúmenes, pero bueno, todo es de ayuda. Y bueno, vamos a darle. Bueno, comenzamos con este bellísimo subtítulo, lo que sería o lo que es las fuentes del derecho administrativo. En realidad, el estudio de las fuentes del derecho corresponde a la teoría general del derecho, excediendo el campo del derecho administrativo, claro está. Pero en este sentido, únicamente vamos a hacer referencia, acá vos conmigo, a el derecho administrativo. Y vamos a utilizar el término fuente para indicar los diversos orígenes posibles de las normas que interesan, claro está, a esta disciplina, el derecho administrativo. Y con qué alcance son fuentes de todos los elementos, formales, no formales, de lo cual surgen las normas del derecho administrativo. Es un concepto genérico, ya que abarca tanto las fuentes escritas como las no escritas, tanto las que tienen una eficacia normativa expresamente establecida, como lo pueden ser la Constitución misma, la Carta Magna, la ley o los diferentes reglamentos, como también aquellas que no tienen una eficacia obligatoria, como lo puede ser la doctrina o la jurisprudencia. Datos no menores, pero que seguro has de recordar de cursaditas anteriores, como comentaba antes, en Derecho Constitucional, las fuentes del derecho, ya lo fuimos viendo, así que algo en la cabeza te tuvo que haber quedado. Y si no te quedó nada, tranquilo, que vamos a refrescar un poquito esa cabeza. Bueno, vamos a comenzar haciendo una brevísima, pero positiva o aportativa aclaración. Fuente, ¿de dónde viene este término filosofisquistiquéstico? Claro está que nuestro bellísimo latín, por de donde viene nuestro derecho, ¿no? Más que claro los de tener. Bueno, del latín fons o fontis, que deriva de fundodare, que significa brotar. De ahí tenemos la etimología, si está bien dicho, si no, mil disculpas. Etimología o el significado mismo de la palabra. En un derecho, en un Estado de Derecho, mejor dicho, el principio de juricidad impone el sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico. Es decir, el Estado sometiéndose a sí mismo a aquel ordenamiento jurídico que también representa, por decir así, ¿no? Así de clarito. Este ordenamiento que constituye el Estado en sí mismo está configurado o está concebido en base a una pluralidad de fuentes. Es decir, son estas fuentes que anteriormente mencionamos que tienen este simbologismo con, valga la redundancia, una fuente. ¿Por qué? Porque de ahí emana, de ahí brota el derecho. Ahí podemos vincular el término fuente y el latinazgo con a una simbología para que te quede un poquito claro. Tenemos la fuente, la fuente. ¿Qué pasa en la fuente? Brota agua. Bueno, acá brota el derecho, brota el conocimiento. Claro que sí. Bueno, antes de inmiscuirnos en todo esto, es muy importante tener en claro las clasificaciones. Hay fuentes formales, que prácticamente o directamente pasan a constituir el derecho aplicable, y estas fuentes formales pueden ser directas o indirectas. Las directas son, por ejemplo,
principios generales del derecho, la Constitución, la ley, etc. Y las indirectas son, por ejemplo, la jurisprudencia y la doctrina. Así que ahí comenzamos a hacer una especie de organigrama, un esquemita bello, bellísimo. Primero que nada, clasificación, fuentes formales, directas o indirectas. Y tenés un par de ejemplos ahí. Las fuentes directas a la vez pueden ser escritas y no escritas. Y bueno, ¿cuáles van a predominar una sobre otra? ¿Las escritas o no las escritas? Bueno, esto depende del ordenamiento jurídico concretamente. Si este ordenamiento jurídico está basado en el derecho positivo o en el consuetudinario. Ahora, ya dijimos que habían entonces fuentes directas, indirectas. De estas derivaban las escritas y las no escritas. Ahora también tenemos otra clasificación que sería la clasificación de fuentes materiales. Estas promueven u originan en sentido social, político o sociopolítico a las primeras. Es decir, van a promover, van a originar o constituir a las fuentes formales de un tipo o de otro en materia, ¿no? Después tenemos las reales, que serían los factores o elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, y las históricas, que serían los documentos que contienen las normas. Ahora, ¿cómo se ordena todo esto? ¿Cómo funcionan los principios concretamente? ¿Cómo funcionaría estos factores ordenadores de las fuentes? Espero que poco a poco te vayas aclarando, es decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde partimos? Bueno, esto te va a dar un piecito para entender un poco más. ¿Cómo se ordena la fuente? Bueno, en primer lugar se ordenan por jerarquía. Frente a dos normas de distinta jerarquía, se aplica la norma con la ubicación jerárquica superior. Es decir, hablamos de una ley, hablamos de una constitución, ¿qué va a ir primero, chiquilines? Claro, la ley no, por favor. La constitución, carta magna, lo que está por encima de todo. Esto, como les comento, los remite al derecho constitucional, etcétera, etcétera. También se ha visto en las diferentes materias o desgloses o gajos, como quieran decirle, que hemos ya vivido. Ya vimos entonces, recordamos, mejor dicho, a la jerarquía como primer paso a seguir a la hora de la duda. Después tenemos a la temporalidad, es decir, frente a dos normas de igual jerarquía. ¿Cuál se va a aplicar? Bueno, la posterior en tiempo. Es decir, la posterior en tiempo va a derogar la anterior, cosa más que clara también. Después tenemos la competencia. Es decir, refiere a la distribución de las materias que se realiza en un determinado ordenamiento jurídico. Y bueno, ahí, dependiendo a si hay competencia en la materia, bueno, se va a aplicar esta norma porque es más específica sobre este determinado tema. Bien, así que entonces tenemos jerarquía, temporalidad y competencia como principios ordenadores del derecho de las fuentes, concretamente. Acá, como puntapié, listo, cerramos ese ciclo breve, duro, que seguramente sufriste en historia del derecho y en derecho constitucional. Ahora vamos a meternos en otro sufrimiento, que sería la fuente del derecho administrativo, concretamente cuáles son, puntearlas más o menos por encima. Tenemos la Constitución, tenemos actos legislativos, tenemos principios generales de derecho, tenemos reglamentos, tenemos tratados y otras fuentes. Bien, ahora vamos a comenzar a ir una por una desglosándolo, desmitificándolo, comentándolo, para así te haces una idea, más o menos. ¿Te parece? Muy bien, y si no te parece, salí el video y listo. Nos vemos la próxima. Listo el pollo, muchachos, comenzamos con la Constitución. Bellísima, mi vida, mi querida, mi amor. Bueno, si bien la corriente de autores, si bien la doctrina no menciona la Constitución entre las fuentes del derecho administrativo, o al menos no toda la doctrina, pero una parte sí no lo hace, en el derecho moderno no puede dudarse, no se puede dudar, chicos y chicas, en considerar a la Constitución como una de las principales fuentes del derecho administrativo y desde luego que la que posee mayor eficacia normativa. ¿Por qué? Porque si tenemos duda, ¿a dónde vamos? A la Constitución. ¿Por qué? Porque es la cosa más sólida en cuanto a derecho tratarse en nuestro derecho positivo, claro que sí. Hablamos de la fuente que posee la mayor eficacia normativa. Y bueno, para definir Constitución es preciso tener en cuenta los diferentes puntos de vista desde los cuales puede ser examinada la misma, ¿no? En el plano estrictamente formal, la Constitución se define como el conjunto de normas sancionadas a través de los procedimientos establecidos expresamente a esos efectos, o sea, el cual
difiere del procedimiento utilizado para la sanción de leyes, por ejemplo. Hablamos de procedimientos donde se establecen las distintas reformas, que ¿quién mismo la dice? La Constitución. Bellísima, mi amor, sí, claro que sí. Desde el punto de vista material, desde otro punto de vista, ya salimos de lo formal, la Constitución puede definirse como el conjunto de normas fundamentales relativas a la organización estatal y a los derechos y deberes individuales. Acá lo podemos vincular con la evolución que ha tenido los diferentes estados de derecho, hasta llegar a la Constitución, y las diferentes constituciones, cómo se han actualizado, han recogido distintos derechos, etcétera, etcétera. A partir de esta definición, vemos que la Constitución contiene disposiciones de distinta naturaleza, normas constituyentes y normas generales. Las normas constituyentes son aquellas relativas a la creación y organización de las entidades estatales. En cambio, las normas generales son las que establecen reglas generales de conducta. Esto presenta gran interés, sobre todo en la actualidad. Porque tenemos que tener en cuenta que las constituciones modernas tienen una extensión creciente, es decir, que se van expandiendo poco a poco. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, un ejemplo de esto es la nuestra, la cual tiene 332 artículos más las disposiciones transitorias. Se entiende que nuestra Constitución es muy extensa y termina regulando cuestiones que en verdad son objeto de regulación legislativa. Pero bueno, ahí va. Pim pam, pasito a pasito, suavecito. Las constituciones modernas, incluyendo la nuestra, contienen un gran número de disposiciones relacionadas directamente con el derecho administrativo. Algo que no ocurría, en el siglo pasado. Esto último nos lleva a afirmar que se ha dado un proceso de constitucionalización del derecho administrativo. Poco a poco la Constitución empieza a recoger, se empieza a extender un poquito más, y acá estamos parados. En este proceso aparece nítidamente nuestro país a través de sus constituciones. El proceso, la evolución que ha tenido la Constitución, las diferentes reformas. Hablamos de la de 1830, 1917, 1934, 1952. Hablamos de todo ese quilombo, ¿no? Se me fue un numerito, bueno. Reafirmo para que, bueno, no se me confunda. Hablamos de la evolución de la Constitución. ¿Cuándo fueron estas reformas? Ahora sí, 1830, 1917, 1934, 1952. Más particularmente se ve el cambio en sí en la reforma de 1934, que el proceso de constitucionalización alcanzó el punto, el máximo, el auge, el gran desarrollo. Bien, ¿te copiaste los números? ¿Lo tenés ahí presente? Si no te lo sabías, memorizarlo porque es muy importante. La Constitución de 1934 reguló con más minuciosidad, fue más puntual, en temas ya previstos en la Constitución de 1917, es decir, temas anteriores. Y finalmente, la reforma constitucional de 1952 se acentúa todo este proceso. Se van incorporando disposiciones más detalladas sobre determinados aspectos o temas, e incluso se crea un capítulo sobre recursos administrativos. Como consecuencia de la jerarquía normativa que tiene la Constitución en nuestro país, las normas de derecho administrativos introducidas en la misma han adquirido una estabilidad muy superior a la que se les hubiese dado si su consagración fuera meramente legal. Es decir, todas estas reformas, todo este avance, esta expansión, de alguna forma generaron una estabilidad o tiene una estabilidad aún mayor que si se hubiese dado carácter legal a estas disposiciones, pero no a nivel constitucional. A eso nos referimos. Ya sabemos que la Constitución en nuestro país es considerada la norma máxima, claro está, la de mayor eficacia formal, y que tiene, la mayor fuerza, el mayor valor, etcétera, etcétera. Esto implica que las demás normas jurídicas tienen que ser consistentes con las normas constitucionales. Es decir, una norma en contra de la Constitución, hablamos de algo inconstitucional, y ya sabemos y habremos estudiado por ahí los diferentes procesos para la declaración de la inconstitucionalidad de una norma. No solamente
cuando hablamos de la Constitución se nos tiene que venir a la cabeza la inconstitucionalidad, de que las normas tienen que ser tal para cual con la Constitución. Tenemos siempre que interpretar las normas en base, en conformidad con la Constitución. De lo contrario, la norma va a ser infraconstitucional, primero que nada, va a estar por debajo jerárquicamente y se va a considerar la misma viciada por inconstitucionalidad porque va a ir en contra de la Carta Magna, cosa que no puede pasar jamás de los jamases. Otra cosita muy importante, acá hay una gran discusión. Hay autores que consideran que nuestro sistema jurídico protege más a la ley que a la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, cuando hay un conflicto entre la ley y la Constitución, el juez o la administración pública, sea quien sea, nunca podrá aplicar la Constitución. Es decir, no se va a aplicar puntualmente la Constitución. Me vas a decir, ¿cómo que no se va a aplicar? Sí, no se va a aplicar. En todo caso, se va a considerar a la ley que se le aplica al sujeto inconstitucional. Y ya sabemos que cómo se solicita la declaración de la inconstitucionalidad de la misma, o sea, de la ley. Pero nunca, jamás de los jamás se debe dejar de aplicarse la ley. El artículo 257 de la Constitución de la República, en nuestro sistema jurídico, establece que es un sistema concentrado en donde solo hay un único órgano de capacidad para declarar, o con la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley. ¿Y quién es ese? Chachán, chachán, la Suprema Corte de Justicia. ¡Claro que sí! A su vez, dicha declaración será aplicada solo en el caso concreto. Atención con eso, Houston, I have a problem. Solo en el caso concreto. Y sobre quién solicitó la declaración de inconstitucionalidad. No es, salió una norma y Pepito Juan, no, es inconstitucional. No, vamos a hablar de casos concretos. Si esta norma me perjudica y yo tengo el amparo constitucional, ahí sí, se me va a dar la mano, se va a declarar. Pero ¿para quién? Para Pepito, para Juan, para un sujeto puntual y concreto, no para la generalidad. Bien, por eso es que está la gran crítica de señor, bueno, ante la Constitución y la ley, nuestro ordenamiento jurídico protege más a la ley. Y bueno, pensalo como vos quieras, pero se critica por esto mismo, por esto que te estoy comentando. ¿Cómo repercute esto en la práctica? Es sencillo. En definitiva, cuando una ley es inconstitucional, bellísimo, ¿no? Es inconstitucional. Y bueno, está, bancátela como un campeón. Mientras que la administración pública y el juez sanciona esa ley, aunque sea de carácter constitucional, la ley se va a seguir aplicando. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene que solicitar frente a la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad. Y hasta que esta misma la declare inconstitucional, se va a seguir aplicando la ley misma. ¿Bien? Sencillito, al toque. Entonces observamos que la declaración de inconstitucionalidad no aplica una derogación de la ley. Algo muy importante, punto clave, marcarlo ahí en el resumen o en el hacer un asterisco. No aplica la derogación de la ley la inconstitucionalidad. La ley sigue funcionando, solamente se declara inconstitucional a casos puntuales, casos singulares. No hablamos de si no, prácticamente no estaría la ley, ¿no? La derogaríamos. Pero en este caso, nuestro sistema no lo hace. Me vas a decir, ay, pero qué estafa entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final viven declarando inconstitucional, no vayan a hacer nada. No, mi vida, no, querido. ¿Qué pasa? Que entendemos que cuando la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad, esta declaración, esta sentencia, va a ir de la manito, así, tiki, caminando, tuki, a el Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo va a decir, opa, se declaró una inconstitucionalidad. ¿Qué está pasando acá? Y ahí el Poder Legislativo, como gran Poder Legislativo que es, va a decidir modificar o derogar aquellas leyes que, bueno, de alguna forma, la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional. O sea, el Poder Legislativo va a tener el poder de analizar, determinar, derogar, sí o no, determinados artículos, etcétera, etcétera. O sea que, sí, como todo, está concatenado, todo junto, para resolver distintos problemas. Sin embargo, la ley está, aunque suene mal decirlo, un poquito por delante de la Constitución en ese sentido, de que la ley nunca deja de aplicarse. En conclusión, que no sé hablar, damas y caballeros,
La Constitución es una fuente de esta bellísima disciplina de derecho administrativo y es un componente fundamental, no solo porque es la norma de mayor valor, fuerza, rango, bla, 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 formalidad, sino también porque regula la mayoría de las cuestiones que integran concretamente el derecho administrativo. Señores, señoras, esto fue la Constitución. En el próximo video encaramos con tratados y todo lo que nos lleva. Muy bien, espero que te haya servido, que este punteito, este arrancón que nos estamos pegando, te haya servido, como te digo. Mi nombre es Santiago, un gusto como siempre. Nos vemos en la próxima. Cuídate un montón, te quiero un montón. Cuídate, vamos a salvar, vamos arriba del pibe, dame la mano, aquí tengo gusto. Chao, chao.